ahí ya te di para compartir. No, no te di luego, que es distinto. Me olvidé totalmente. Eso era. Bueno, nosotros íbamos a desarrollar la última tabla dinámica y con eso, digamos, cerramos el capítulo de tablas y vamos a ver qué otra cosa podemos abarcar después de esto, ¿sí? Entonces, quiero que selecciones la base de datos. Una vez que seleccionas la base de datos, entonces vamos a pedir que la tabla dinámica aparezca en una hoja nueva. O sea, hoja nueva, seguramente el ejercicio te va a pedir que le llames como TD5 a la hoja, no a la tabla, ¿verdad? Y una vez que le cambias el nombre de la hoja a TD5, vamos a ver qué pide hacer. En este caso, em, ok, vendedor en fila, monto, cambiamos el formato de monto, vendedor, tildamos monto, monto vamos a formatear su información, sus celdas que están en formato numeral, de la forma que vos quieras, está bien. Ok, bueno, ahora por ejemplo el ejercicio pide, te pido que leas nomás porque me olvidé que no leíste todavía. Vamos nomás a mirar qué dice. Que la información de la tabla pueda verse por vendedor en fila. Ese ya está. Aparte de ver el total, visualizar también el promedio, el máximo y el mínimo. Correcto. Entonces, ojo que nosotros creo que ya hicimos una visualización de un campo extra de monto en el área de valores, pero en ese momento fue porque hicimos una visualización de porcentajes entre los datos de la tabla. Ahora, lo de poner un monto más en el área de valores es con la finalidad de poder observar otro tipo de resumen. Hay que entender que el resumen predeterminado de Excel es siempre la suma, pero nosotros ahora, aparte de ver la suma, también queremos ver el promedio, el máximo y el mínimo como información adicional dentro de la misma tabla dinámica y sin modificar lo que ya está adentro. Por lo tanto, quiero por favor que arrastres 3 veces más monto al área de valores. Entonces, una vez, 2 veces, no importa el orden en el que se arrastre, porque después de eso podemos cambiar también de lugar. Pero aquí lo que sí se puede apreciar es que todos los valores son los mismos porque es el mismo campo que ya estaba originalmente visto 4 veces en el área de valores. Pero nosotros vamos a hacer unos cambios dentro de estos campos que están repetidos. La verdad que no importa sobre cuál de los cuatro hagas el cambio, porque uno de ellos vamos a mantener como suma y lo demás vamos a pasar a las diferentes funciones de resumen que nos pidió en el ejercicio. Entonces, si haces doble clic sobre cualquiera de los títulos de la suma de monto, vamos a ver la configuración de campo de valor y ahí es donde podemos elegir una función distinta a suma. Entonces, seleccionando, en uno vamos a seleccionar promedio, en otro vamos a seleccionar máximo, en otro vamos a seleccionar mínimo y así vamos a proceder a cambiar el tipo de información que se visualiza en cada columna de esa tabla dinámica. Lo que nos queda ahora es hacer cambios de los títulos. Eh, entonces, como ya sabes, nosotros podemos posicionarnos encima del título, es decir, en la celda donde se encuentra el título, y modificar de acuerdo a lo que necesitamos que nuestro informe proyecte al público, al cliente, al jefe, al compañero, a lo que fuese. Entonces, quiero que te voy a sugerir nomás, ¿verdad? Suma de monto va a convertirse en venta en guaraníes, por ejemplo, ¿sí? Quiero que le cambies ese nombre, suma de monto, y le pongas suma guaraníes o suma en guaraníes, como vos quieras. No es suma, discúlpame, ventas en guaraníes o ventas guaraníes, algo así. Después, el promedio va a ser ventas en promedio o algunos son de llamarle a la información de promedio, para no decir promedio, le dicen ventas medias, o sea, si son no sé, si es producción, producción media, si es cobranza, cobranza media, o sea, para entender nomás que es la media de toda la información
que es lo mismo que promedio, digamos, ¿verdad? Después, máximo monto, para entender, siempre es el valor máximo de todos los datos de cada vendedor y el total sería el valor máximo de toda la base de datos, ¿sí? O sea, acá lo que vamos a ver es ya dentro de cada columna la información que, dependiendo de qué función usamos, eso es lo que vamos a estar viendo. Entonces, promedio se va a entender como el promedio de todos los de las ventas de cada vendedor y el total es el promedio general de toda nuestra base de datos. Máximo es el valor máximo de todos los vendedores o de cada vendedor y el total es el valor máximo de toda la base de datos. Y lo mismo mínimo, el mínimo es el mínimo de cada vendedor y el total es el mínimo de toda la base de datos. ¿Sí? Entonces así se da a entender esta información que se está visualizando. Pero el título max de monto 3 vamos a mostrar como si fuese la venta máxima, ¿sí? Venta máxima o mayor venta podría ser también, ¿sí? En este caso nomás yo siempre hago mi ejemplo como si fuesen ventas, pero puede ser lo que se nos ocurra que tengamos como información dentro de nuestra planilla, digamos, ¿verdad? Y el último va a ser mínimo o venta mínima en guaraníes, por ejemplo. Eso. Entonces ahí vemos que la información está visible en una sola tabla dinámica que contiene 4 columnas. Las 4 columnas no significa que nosotros tenemos en nuestra base de datos 4 columnas numéricas, sino es la misma columna visualizada en 4, pero cada columna muestra una información resumida de forma diferente o resumida con una función diferente. Entonces, así como veníamos combinando tablas dinámicas con otro tipo de visualización, como por ejemplo porcentual, ahora estamos viendo, digamos, una que combina solamente 4 columnas, pues las 4 columnas son la misma celda, perdón, la misma columna de importe monto de la base de datos, pero visible en diferentes formas, por llamarla de una manera, ¿sí? Bueno, ¿qué nos queda? Si te pasas a la parte de tabla dinámica, a ver un poco, pide que los separadores aparezcan, que de hecho ya aparecen, que sean visibles como moneda guaraní y quiere también que aparezca en un autoformato de color negro. Ok, entonces vamos a hacer esos cambios. Acá lo que quiero diferenciar es lo siguiente. Si seleccionas todos los montos, hacemos la selección de todos los montos al mismo tiempo y de una sola vez le pasas al formato de guaraníes, por ejemplo. No sé si la primera opción de tu botón de moneda ya es guaraníes. Ahí ya está. Entonces, esa es una forma súper rápida de tener, digamos, el cambio en toda la planilla o en toda la tabla dinámica para que se visualicen. Ahora, de por ahí no tenés problema con que el símbolo de guaraní se visualice a la izquierda totalmente y que haya ese espacio en blanco entre los números. Entonces ya está. Pero si de por ahí vos decís: "¿Y por qué lo que hay ese espacio en blanco? Yo quiero que esté pegado al número". Entonces ahí habrá que hacer un cambio. ¿Cuál es lo que es el cambio? ¿Cuál es lo que es la diferencia? Que ahora mismo ese formato es, y quiero que mires allá arriba, dice contabilidad. Dale un poco control 1 un ratito. A esa selección control 1. Control 1 va a traerte al formato de celdas. Y en el formato de celdas nosotros vamos a ver que el símbolo de moneda guaraní está seleccionado para contabilidad. Pero si pasamos a moneda, que es la categoría que está arriba nomás de contabilidad, y le damos directamente a aceptar, al darle a aceptar, nosotros lo que vamos a ver es que ese símbolo de moneda guaraní va a pegarse ahora al número y dependiendo del tamaño o de la cantidad de caracteres que tenga cada número, va a estar o más a la izquierda o más a la derecha, pero va a estar pegado propiamente al número que corresponda en cada celda. Entonces, esa es una particularidad que tiene el formato de moneda, ¿sí? Con respecto al formato de contabilidad. Contabilidad le pega el símbolo a la izquierda y el de moneda le pega al número, entonces no se ve ese espacio que se veía hace rato entre el símbolo y el número. Lo que sí se ve un espacio, pero ya es, digamos, por el tema del ancho de nuestro título, que nosotros también le modificamos para que se pueda visualizar. Ok, bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente. Necesito hacer un... eh, en realidad yo les voy a preguntar a ustedes, digo ustedes porque ya entró también Enrique,
Si de todo el contenido que Pero desarrollamos en el curso nos faltó algo en cuanto a que ustedes estaban esperando que podamos desarrollar en el curso, digamos, algo que ustedes hayan sabido de Excel que no vieron conmigo o que se usa en una planilla que no hayamos desarrollado y que necesiten que yo les explique, digamos, ¿verdad? Entonces eso para mí es muy importante que ustedes me puedan definir. O sea, hasta acá todo lo que vimos eran, digamos, cuestiones que no usaron, que ahora van a empezar a usar, a practicar. Ese tipo de cosas es lo que quiero saber. No sé si quieren comentarme algo, ¿verdad? Por mi parte, profe, las dudas siempre aclarábamos en clase, las dudas que Ok, yo tenía con ok. relación a planillas que utilizo en mi día a día. Y ahora, por ejemplo, lo que voy a empezar a utilizar sí es ya estas tablas dinámicas. Estos no Bueno, utilizo. fantástico. Y vos, Enrique, ¿qué me puedes comentar? No sé si tenés de mi forma de... parte era lo que eran las tablas dinámicas y cómo agrupar. O sea, aclaré muchas Dale. dudas Bueno, y entonces, me está sirviendo. si es eso lo que me dijeron, entonces vamos a hacer un poco algo. O sea, si lo de tabla dinámica para ustedes es lo que a lo mejor van a utilizar más todavía, entonces voy a pedirles hacer un inventario de tabla dinámica. ¿Qué es lo que sería esto? Vamos a hacer un repaso nomás de todas las tablas dinámicas que dijimos que podían haber. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Acá en esta hoja nomás, en esa fila 11 quiero que te pongas un ratito y poner luego así tipo un título, inventario de tabla dinámica, ¿verdad? Solamente en esa celda, inventario de tabla dinámica, pero que les va a servir a ustedes para consultar esta hoja o este archivo. Total, esto ya tienen ustedes cuando van a hacer algún tipo diferente de tabla dinámica. Entonces lo que vamos a cargar acá son los diferentes tipos de tabla dinámica que se pueden crear y vamos a enumerarle. Profe, una Entonces, consulta, sí. autoformato negro, ¿qué era? Ah, me olvidé también de ese. Selecciona, o sea, ponete en tu tabla un ratito y ahora andate al botón dar formato como tabla. Dar formato como tabla, en realidad, a una información que no está como tabla dinámica, le convierte en formato de tabla, pero a una tabla dinámica ya le cambia el color nomás, ya le cambia el aspecto nomás. Entonces, para eso nomás usamos. Y lo que dice de autoformato de color negro es algo que tenga más negro que otro color, entonces ponerle nomás a esa tabla dinámica y que se visualice de esa forma, nada más que eso. Eso nomás era, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a hacer el paso a paso de cada tabla. Primero, pone uno paréntesis, espacio. O sea, escribí así, te voy a ir diciendo qué título le vamos a poner a cada tabla, ¿sí? Paréntesis, apertura sería, de cierre sería, discúlpame, paréntesis de cierre, como para que le enumere nomás, ¿verdad? Paréntesis de cierre, espacio, y quiero que escriba, espera que me voy a acordar, operaciones básicas, así lo pone, operaciones básicas, guión, espacio, y vas a escribir suma, promedio, máximo, mínimo. Suma, promedio, máximo, mínimo. Ok, ¿qué vamos a hacer? Quiero que selecciones esa tabla de arriba, tu tabla dinámica de arriba, y vas a copiar. Vas a copiar y vas a pegar ahí abajo de ese título, ¿sí? O sea, vamos a duplicar nomás. ¿Por qué? Porque esto que nosotros estamos viendo corresponde exactamente a una tabla que solamente muestra operaciones básicas. Las operaciones básicas son exactamente esas cuatro. En realidad hay más. En realidad hay, no sé, recuento, hay varianza, hay desviación estándar, etcétera. Pero que podemos ir poniéndole nomás en otras columnas más adicionales a esta, pero por lo menos aquellas que hacen que se entienda que es una tabla donde solo veo, aparte de los encabezados y de los vendedores, información con ese tipo de resumen. Entonces ahí tenemos la primera tabla que corresponde a una tabla básica, una que muestra operaciones básicas. A ese inventario y al título de operaciones, seleccionando pues las dos celdas un ratito, a 11 y a 12 un ratito. Quiero que le ponga, seleccionar a los dos, eso era, ponerle un poco en tamaño 16, ponerle en color rojo y ponerle en negrita. Listo. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Quiero que selecciones el título del 1 hasta la tabla dinámica de abajo, ¿sí? Vas a seleccionar desde la celda A12 hasta la celda E18 y vamos a copiar. Vas a copiar, vas a dejarle una, dos, tres espacios vacíos y vas a pegarle abajo. Al pegarle, le vamos a cambiar el título. El título ahora de esa va a ser el número 2, ¿sí? Va a ser una tabla número 2 y acá vamos a ver otra tabla, ¿sí? A este le vamos a llamar ponderaciones. En vez de operaciones básicas, le vas a llamar ponderaciones. Eso era. Y
en vez de lo que está después del guión, quiero que escribas porcentaje, en vez de suma, promedio, máximo, mínimo, porcentaje con símbolo de porcentaje, no me escribí para que sea más chico, digamos, o sea, que no sea tan largo. Porcentaje del total, vas a ponerle. Porcentaje del total. Entonces lo que vamos a ver acá es justamente una tabla que muestra de toda la información una ponderación. Ok, listo. Vamos a modificar ahora la tabla de abajo. La tabla de abajo, quiero que de todo lo que estamos viendo se queden dos columnas nomás. ¿Cómo se eliminan las otras dos? De varias formas. Una opción es ponerte en el área de la tabla dinámica y creo que le puedes dar un clic derecho. Veo si le puedes dar un clic derecho ahí al título, a venta max, ahí. No tenés, allá dice quitar venta max en guaraní, una X negra, ¿sí? Esa es una opción rápida de sacar y a venta min también le vas a sacar. Entonces le vamos a dejar solamente a venta en guaraní y a ventas medias en guaraní. Eso era. Bueno, pero antes vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle doble clic al título de ventas medias en guaraníes de la celda C23. Doble clic. Y al darle doble clic va a salir la configuración de campo de valor. Quiero que pase a la pestaña mostrar valores como. En mostrar valores como vamos a cambiar a sin cálculo. Y en vez de sin cálculo, vas a buscar la porcentaje del total general, creo que se llama. Ahí está. Porcentaje del total general. Primero, después de sin cálculo. Eso era. Vamos a darle a aceptar. Vamos a ver que acá esa columna va a cambiar. Pero ojo con la información. ¿Por qué digo ojo? Porque si yo quería decir que el 148% del total general y ese debía ser un 100%, eso sí se ve así. Pero si yo quería decir que de ese 100%, el 36.400 de Rodolfo es un porcentaje del total general, quiero que notes que no es un porcentaje del total general, sino un 100%. Pero ¿por qué me dice que es un 100% si yo le puse porcentaje del total general? Porque esa columna cambió a porcentaje del total general cuando la información de la primera pestaña no era suma, era promedio. Y el promedio de Rodolfo probablemente era igual al promedio del total general. Si miras el de arriba, allá en la tabla dinámica de arriba, mira un poco cuánto era el promedio de Rodolfo. 3.900 era. Y el total general tenía un promedio de 4, que es el total que está en negro. Entonces, por eso él le pone 100%. No es exactamente igual, pero es muy cercano. Y mira el otro, ese 3.950. El 3.950, que era de Raúl, era un promedio un poquitito más alto que el de Rodolfo. Y mira qué porcentaje tiene. No dice 100%, pero dice 101,92. Entonces, a lo que voy nomás es que como ese campo o esa columna nosotros no le cambiamos de promedio a suma, él tomó los valores de promedio y los convirtió a porcentaje, pero tomó el total general del promedio, esos 4 millones como el 100%. Entonces, él lo que te está mostrando es del 100% del promedio, la participación de los demás promedios. Eso es lo que estamos viendo nosotros. Pero cuando al lado vemos una venta en guaraníes donde no se ve promedio, lo que nosotros esperamos es que la columna de al lado muestre la participación del total general de 148, 200 y no del promedio, ¿sí? No se entiende de esa forma. Bueno, ¿qué cambios tengo que hacerle ahora a esa columna de porcentaje para que refleje los datos de la izquierda, los de la suma? Voy a entrar otra vez en el título. En ventas medias en guaraníes voy a hacerle doble clic. Y ahora ahí donde dice promedio, en la primera pestaña resumir por, voy a pasarle a suma. Cuando le pase a suma, pero acordate que al otro lado quedó el porcentaje, ahora recién ese porcentaje está visible como el, ¿cómo se llama? La participación de todos los vendedores en el total general, que en este caso es 148.200. Otra cosa más que también quiero que se entienda, como yo estoy seguro de que esto es el total, la ponderación del total general y no la ponderación de cada columna. Para eso voy a hacer un poco lo siguiente. Quiero que tildes a propósito cualquier otro campo que no sea nomás fecha, que sea cualquier otro campo dentro de esa tabla dinámica. Ponete nomás otra vez en la tabla dinámica un ratito. Y quiero que tildes cualquier otro campo que tenga ahí en la lista, menos fecha. Digo menos fecha porque al tildar fecha él va a poner como grupo, para que nos muestre como grupo nomás, digo, ¿verdad? Acuérdate bien que cuando tildas otro campo siempre sale en el área de fila. Y sería bueno ahora que al que tildaste, que en este caso fue cliente, le lleves un poco al área de columna. Hace un poco de eso un ratito. Bueno, ahí lo que vamos a comprobar que es
el 100% del total general, ¿cierto? Se nos hizo nomás muy horizontal nuestra tabla dinámica, ¿verdad? Pero entonces podemos arreglar de la siguiente manera. Hace un poco algo. A sumatoria de valores que está en el área de columna, anda, traele y ponele en el área de filas debajo de vendedor un ratito. Sumatoria de valores, agarrarle y arrastrarle al área de fila debajo de vendedor. En ese momento, vamos a ver que nuestra tabla dinámica cambia. Eh, a ver, ahora intercala. Dentro de cada vendedor tiene su venta, su porcentaje, su venta, su porcentaje, su venta, su porcentaje. Puede que a lo mejor no esté tan claro leyendo así. A lo mejor me gusta cómo se muestra, a lo mejor no me gusta. Entonces lo que puedo hacer es probar otro movimiento. Como vende en filas, en el área de filas, vendedor está arriba de sumatoria de valores. Quiero que ahora cambies de lugar. Ponerle un poco a sumatoria de valores arriba o a vendedor abajo. Ahí, por ejemplo. Mira cómo se movió la información. Vemos una tabla que es compacta, ¿sí? Y vemos en el grupo de arriba los valores numéricos, en el grupo de abajo los porcentajes. Cada columna representa justamente a cada cliente y cada fila representa a cada vendedor. Entonces es tipo una visualización doble en el sentido de ver los valores arriba y los porcentajes abajo. Pero acá, por ejemplo, yo puedo confirmar que la ponderación es sobre el total general. Mira que en el porcentaje yo no tengo dos 100%, tengo un solo 100% que corresponde a la última información que es 148,200. Los demás son la participación de todos los elementos visibles en la tabla dinámica con respecto al total general. Hace un poco las siguientes selecciones. Quiero que selecciones desde la celda I31 hasta I34. I31 hasta I34, eso te tiene que sumar 100. Si miramos allá abajo en nuestra barra de estado, hay un 100%. De la misma forma te tiene que sumar si seleccionamos de la celda B larga 36 a H36. Hace un poco eso. B larga 36 a H36. Eso te tiene que sumar un 100%. Son los totales de cada cliente en comparación al total general o en ponderación al total general. Luego, los valores, los elementos que están adentro. Selecciona un poco desde la celda B larga 31 hasta H34. B larga 31 hasta H34. Si miramos la sumatoria allá abajo, también corresponde a un 100%. Entonces, a lo que voy es, cuando yo pido ver una tabla de ponderación sobre el total general, tengo que hacer esto que acabamos de hacer y tengo que hacer esa lectura. Todos los totales de los vendedores, su participación en el total general, todos los totales en porcentaje de los clientes en el total general y todos los elementos ya combinados, digamos, cada vendedor con cada cliente con respecto al total general, estoy viendo su participación en porcentaje. Entonces mi tabla se vuelve mucho más analítica que cualquier otra, digamos, ¿verdad? Bueno, ¿qué tal estamos? ¿Me están copiando? ¿Me están entendiendo? ¿Se está escuchando bien? Bueno, Bien, bien. quiero que ahora copiemos otra vez, desde el título hasta el 100%, que es el último dato, vamos a copiar, vamos a dejarle unos espacios otra vez y vamos a pegar abajo y ya lo vamos a crear a la tabla 3. Esta tabla 3 todavía va a ser ponderaciones, pero el porcentaje del total va a cambiar a porcentaje de la columna, ¿sí? Entonces, el título nomás vamos a cambiar ahí. Donde dice porcentaje del total, quiero que le cambie a porcentaje de la columna. Así le vas a llamar. De la columna. Entonces acá vamos a poder ver una ponderación distinta. Ah, otra cosa también. Viste que hasta acá nosotros le cambiamos los títulos a los títulos de las ventas, pero cuando incorporamos este porcentaje no le cambiamos al título. Entonces al título de la tabla 2, un ratito nos vamos a cambiarle. ¿Viste ahí donde dice suma de monto? Ahí en la celda A30 dice suma de monto, A30. Ahí. Ahí quiero que te ponga y le ponga, así como escribiste el título, porcentaje del total, ponele. Porcentaje, escribí nomás el símbolo de porcentaje. Símbolo de porcentaje del total. Eso, entonces cada tabla se queda con el título que le corresponde, digamos, ¿verdad? Bueno, ahora nos vamos a la tabla 3 y en la tabla 3 vamos a hacer un cambio en la ponderación. Si es solo la ponderación, vas a hacer doble clic ahí mismo en suma de monto. En suma de monto, al hacerle doble clic, va a volver a aparecer la configuración de campo de valor. Vamos a pasarnos a mostrar valores como primero y ahí le vamos a buscar a porcentaje de la columna ahora.
porcentaje del total de columnas es ese, le vamos a dar a aceptar. Vamos a ver que va a haber un cambio. Ahora ya no hay un solo 100%, que es el último, sino que cada columna muestra un 100%. Entonces, lo que quiere decir es que ahora la lectura de cada columna es con respecto a esa columna, no más al total general. Entonces, si seleccionas ahora los porcentajes de cada cliente, por llamarlo de alguna forma, selecciona un poco desde B larga 49 hasta B larga 52, como muestra nomás. Entonces nosotros, no, espera, espera, hacia abajo, solo una columna, solo una columna. Desde ahí, ahí. Quiero que noten que esa selección de cada columna o los vendedores o las ventas que le hizo cada vendedor a cada cliente muestra un 100%. O sea, ahora ya no me sirve más hacer la misma selección que hice arriba. La selección de los elementos de cada columna son los que ahora se ponderan de forma independiente. Entonces yo tengo una forma diferente de proyectar la información de la tabla 3 con respecto a lo que proyecta la tabla 2. La tabla 2 siempre es con respecto al total general, al global. La tabla 2 es con respecto a cada total individual por columna. Por eso esta se llama porcentaje de la columna, ¿sí? Sí, Ahora vamos a profe, hacer, ya entendí. ¿se entendió eso? Y cada columna es con su columna. Es decir, no me sirve más hacer selección de todas las columnas de los porcentajes para ver que va a ser un 100%. No, al revés. Ahora, si seleccionas, por ejemplo, si haces la misma selección que hiciste hace rato, eso de, hace un poco desde B, espera que te voy a decir, B49 hasta H52, un ratito nomás, para que tenga sentido lo que les estoy explicando nomás. Quiero que miren un poco el total. Miren que el total, la suma ahora dice 700%, no dice más 100%. ¿Por qué? Y porque ahora cada columna es un 100%. Y como seleccionamos datos de 7 columnas, entonces la sumatoria es 700%. ¿Sí? En el de arriba, nomás lo que esa misma selección me decía 100%, porque eran todos los elementos ponderando el total general. Ahora la ponderación es por columna, por eso hay 100% debajo de cada uno de los totales por cliente y eso se lee así. Esta tabla entonces aparenta ser la misma, pero la lectura o el análisis es diferente. Cuando yo quiero hacer, digamos, una visualización por cada, en este caso no una combinación de cliente con vendedor, pero acá pueden combinar ustedes los datos que se les ocurra que tengan ustedes en su base de datos para poder hacer un análisis similar de este con sus datos. Bueno, misma opción, seleccionamos desde el título del 3 hasta el 100%, vamos a copiar, vamos a pegar debajo otra vez de 3 filas vacías, le vamos a llamar ahora tabla 4, número 4 va a ser este va a ser también ponderaciones, pero ahora va a ser porcentaje de la fila, ¿sí? Ponderaciones, porcentaje de la fila. Bueno, ¿qué vamos a cambiar? Ah, discúlpame, siempre me olvido. Ahora, allá en esa celda A48, en A48 se quedó otra vez suma de monto. Ponete nomás ahí y ponele porcentaje de la columna, ponele ahí. Así encima no me escribí. Eso, porcentaje de la columna. Bien. Para entender que eso es lo que estamos viendo en ese campo, digamos, ¿verdad? Bueno, y ahí abajo, eso inclusive ya puedes cambiar ahí en ese suma de monto de A66. Puedes ponerle ya también porcentaje de la fila, ¿verdad? Porcentaje de la fila. Y ahora vamos a proceder a cambiar la parte interna, digamos, su ponderación. Entonces, dale doble clic donde acabas de escribir porcentaje de la fila. Y al darle doble clic, vamos a pasarnos a la pestaña de al lado a mostrar valores como. Y ahora en vez de porcentaje del total de columna, va a ser porcentaje del total de fila. Al darle a aceptar, vamos a ver que todos los 100% que estaban debajo de cada columna, ahora pasaron a la derecha de cada fila, ¿sí? Entonces ahora, otra vez, la selección de cada porcentaje de todo un vendedor es un 100%, es decir, de todo lo que se aloja en una sola fila, porque la ponderación cambió. La ponderación ahora es para ver un poco cuál es la composición de las ventas que hizo cada vendedor entre todos los clientes a los que se les vendió, por llamarlo de alguna forma. Entonces, es un poco una lectura cruzada, ¿sí? El de arriba cruza por cada columna, el de abajo cruza por cada fila y tiene un poco un sentido diferente. Si bien son los mismos datos, es como para hacer un análisis, digamos, enfocado ahora en los vendedores,
Hace rato era un enfoque en los clientes, por llamarlo de alguna forma, ¿sí? Profe, esto Sí. en un gráfico con líneas no va, ¿verdad? Porque no tiene fecha. Entonces sería como en una torta. Eso. No, 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 no. Eso también me olvidé de decirles la otra vez. Gráfico de línea para fechas, sí o sí para fechas y solamente para fechas. Gráfico de torta cuando hay solo una serie de datos. Vos no podés poner torta cuando tenés 4 columnas y 4 filas, porque la torta solamente sirve para una columna y 4 filas o para una fila y 4 columnas. Es decir, tu torta puede ser o de solo los datos de toda una fila o de solo los datos de toda una columna. Lo que no podés hacer en la torta es meter 2 filas o 2 columnas. Eso no se va a graficar. De hecho, te voy a comprobar ahora. Selecciona un poco a propósito 4 filas, o sea, banco familiar, todos sus valores y bolsa de valores, todos sus valores. Esos dos selecciona así. Pero, no, pero sin los porcentajes, así los montos nomás. Los montos nomás. Y ahora andate un poco y decirle insertar gráfico de torta o circular. Date a insertar y busca el gráfico circular, insertar ese y vamos a mirar. Cuando vos le, bueno, en este caso justo, bueno, pues no importa, dale nomás ese y vamos a mirar. Quiero mostrarte algo. Hay 4 porciones y yo tengo 8 datos. Entonces quiere decir que 4 de los datos no se están seleccionando. Si vos mirás, ahí te habla de ventas de Andrés, Juan, Raúl, Rodolfo, pero hace un poco que te aparezca la etiqueta de datos. O sea, ahí en ese signo más, en el botón más que está a la derecha de tu, no, 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 el grandecito que está ahí afuera de tu gráfico, ese. Entramos ahí, decirle un poco etiqueta de datos, tilda etiqueta de datos. Bueno, atendé ahí, miran por el valor. ¿Qué valores son? 5.100.000, 5.800.000, 6.500.000, 4.400.000. A lo que voy es, de todos los dos, de las 2 columnas que vos seleccionaste, él una columna nomás te graficó. Él no entendió que bolsa de valores se tenía que graficar también. Entonces, él solamente te está mostrando una columna. A eso me refería yo cuando te decía que no se puede graficar más de 2 columnas o más de, o sea, más de una columna o más de una fila. Bueno, en este caso siempre te va a graficar esto porque es un gráfico dinámico. Entonces, ¿qué podemos hacer para hacer un gráfico simple? Borra un poco de este gráfico dinámico un ratito nomás. Ahora vamos a empezar al revés. Andate un poco seleccionar 2 celdas vacías afuera de la tabla dinámica. Un ratito. Ahí. Y andate a insertar otra vez un gráfico de torta. Bueno, entra en ese. Acá sale vacío, pero no importa. ¿Por qué? Porque yo voy a entrar ahora en el botón. Espera que un ratito. ¿Dónde va a estar el...? ¿Por qué no te sale la...? Ahí te sale. Allá dice seleccionar datos. Entra un poco en eso un ratito. Seleccionar datos es un botón que está allá cerca de cambiar tipo de gráfico. Allá en tu cinta de opciones arriba. Ahí. Bueno, atendé que dice serie en blanco y ¿verdad? Entra un poco en modificar. En el botón modificar, que está en el medio. Bueno, ahí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle nombre a bolsa. Vamos a suponer que bolsa de valor ahora vamos a graficar. Anda a seleccionar el título bolsa de valores que está en C60. Ahí. Y ahora anda a seleccionar en el de abajo donde dice valores de la serie. Ese. Entra ahí. Y seleccionar los valores de bolsa de valores 6300 a 5600. Esos 4 valores seleccionar. Bueno, ahora dale enter. Y ahora sí está dale nomás aceptar. Dale, si querés ponerle, dale un poco editar. Ahí donde dice editar, dale un clic. Y acá vas a ir a seleccionar los nombres de los vendedores. Andrés, Juan, Raúl y Rodolfo. Andrés, Juan, Raúl, ya está. Ahora sí, al darle enter, aceptar, dale aceptar. Y ahora en el más del gráfico, el que está a la derecha, vas a pedirle etiqueta de datos. Para confirmar nomás que ahora haciendo así, nosotros solamente estamos seleccionando, digamos, los valores de una columna de 4 celdas. Y lo mismo hubiese sido si haces otro gráfico, así como hicimos recién este gráfico, pero seleccionar, por ejemplo, todos los datos de Andrés nomás. Y seleccionar de Banco Familiar, de Bolsa de Valores, de HQ Negocios, JS Electricidad, y eso es lo que se grafica. Entonces, para una tabla dinámica compleja como esta, no sirve ni el gráfico de línea porque no hay fecha, ni el gráfico de torta, porque aunque le seleccione, él solamente un grupo de todas las columnas te va a graficar. Esto es lo que yo digo, yo prefiero que se sepa cómo usar un gráfico simple con la tabla dinámica y hacer gráficos individuales de la información que vos estás queriendo
que se visualice, digamos, ¿verdad? Bueno, esto por un lado. Por otro lado, entonces, ¿qué gráfico es lo que le aplica bien a este gráfico, a esta tabla dinámica? Y va a tener que ser un gráfico que tenga o barras o columnas, la que sí te va a servir. Entonces, llévale más tu gráfico un chiquitito más arriba, así medio a la derecha, como para que no, para que se pueda ver la tabla dinámica, ¿verdad? Bueno, entonces salí nomás fuera de tu gráfico un ratito y ahora sí, posicionate en tu tabla dinámica y anda a insertar un gráfico dinámico. Y en este caso, ponerle o barras o columnas. Proba un poco, vos vas a tener que hacer la prueba de qué información se ve mejor en el gráfico que vas a insertar. Seleccionar nomás cualquiera y que sea o de barras o de ese que está ahí como muestra luego, cualquiera de los dos, o de barra o de columna. Selecciona un poco y vamos a mirar. Este, Porque hay profe. una particularidad siempre con ¿Cuál, con el profe? gráfico. Este. Ese. Hay una particularidad con la tabla dinámica que muestra ponderaciones y importes. No están en el mismo nivel de medida, ni misma unidad de medida. Uno está en valores de guaraníes, otro está en porcentaje. Entonces, el que más siempre se va a ver el valor más grande. Por eso nosotros vemos el de venta en guaraníes lleno de barras y el de porcentaje de la fila no vemos nada, porque todo lo que tiene que ver con 100% en tanto por uno, 100% de uno nomás. Entonces es muy chico para comparar contra 4 millones, 5 millones, 6 millones. Entonces por eso no se ve absolutamente nada en el lado de, entonces, o una de dos, o le haces una tabla dinámica que solamente te muestre los valores y a eso nomás le graficas. Y aparte tener esta tabla dinámica que aparte de los valores muestra también los porcentajes. Entonces ese método que nosotros habíamos visto en la primera clase de tabla dinámica, en donde yo te decía que copias la tabla dinámica, le sacas los porcentajes, le pones un gráfico dinámico y le metes encima, o sea, le pones encima la tabla dinámica como para que visualmente se vea. Esta tabla dinámica que tiene dos cosas y el gráfico que solamente está unido a una tabla más pequeña, pero que está oculta detrás del gráfico, por ejemplo. Eso sería buenísimo poder hacer, digamos, ¿verdad? Entonces, esa nomás es la particularidad de tener en una tabla dinámica con porcentaje la necesidad de graficar. Entonces, o hacer un gráfico aparte, así manual, como hicimos recién ese gráfico de torta, pero solamente a la parte de guaraníes y no a la parte de porcentaje. O si querés, podés hacer a la parte de porcentaje y no a la parte de guaraníes. Entonces ahí en el gráfico no vas a tener ese espacio vacío que ahora se ve en este gráfico dinámico que medio que ocupa espacio de balde, digamos, ¿verdad? Entonces, esas son cuestiones que uno tiene que ir manejando cuando va armando sus informes para poder presentarlos, ¿verdad? Por eso esa primera clase de tabla dinámica para mí es muy importante que ustedes puedan tenerla en cuenta cuando van a repasar, cuando van a volver a tratar de hacer un informe de sus datos ya con tabla dinámica. Revisen otra vez esa clase para poder ver cómo habíamos armado, porque cuando eso hicimos, tablas dinámicas, gráficos dinámicos y segmentadores otra vez, ¿sí? Entonces, ese conjunto visible en un informe proyecta, digamos, un nivel profesional del usuario, de la persona que armó ese archivo, y eso es lo que yo quisiera que ustedes puedan ofrecerle a su público, digamos, a sus clientes externos, a sus clientes internos allá dentro de la empresa, ¿verdad? O para su manejo particular, profesional, digamos, ¿verdad? Bueno, esperen que ahora tenemos todavía tiempo. Entonces, fuera del gráfico, quiero que vayamos a copiar esta última tabla que acabamos de hacer. Vamos a copiar y vamos a pegar abajo porque quiero mostrarle todavía tablas que son todavía más interesantes que esta. Copia nomás, ponete otra vez abajo, dale pegar. Bueno, ahora se viene este va a ser el número 5, ¿sí? Y va a tener va a tener una lectura diferente todavía aún más. ¿Por qué? Porque ahora vamos a hacer ponderaciones, pero va a ser, y quiero que borreslo, así como está porcentaje en la fila, selecciona todo, borra y vas a escribir lo siguiente. Vas a ponerle diferencia de No borro Diferencia de... ponderaciones, No, profe. no, es ponderaciones todavía, pero es ahora. Diferencia de, coma, espacio. Enseguida vas a entender lo que es diferencia de. Escribir nomás así y después va a cobrar sentido. Ahora sí va a ser el símbolo de porcentaje. Porcentaje de la diferencia de. Porcentaje de la diferencia. Dif puede hacer en abreviarlo. Dif nomás ponerle. De la diferencia de. Esra. Espacio y... eh, Latina. No, espera que un ratito me confundí. No, no va a ser I. Por diferencia de I, porcentaje de la diferencia de. Ahí no me déjale.
hasta ahí va a llegar este. Hasta ahí va a llegar este. Bien. Bueno, ¿qué vamos a hacer acá con esto? Primero, quiero que a propósito le saques al cliente. Sacarle nomás al cliente, destilar nomás cliente. Se va a achicar un poco nuestra tabla. Ahora, ese porcentaje de la fila, vamos a ver, porcentaje de la fila está debajo de vendedores porque en tu área de fila, sumatoria de valores está arriba de vendedor. A sumatoria de valores, quiero que le lleve un ratito a columna. Bueno, acá vamos a hacer lo siguiente. Primero, vamos a incorporar un valor de monto más, o sea, un campo de monto más en el área de valores. Quiero que te vayas a agarrar la monto y la arrastras y la arrojas en valores. Un ratito, en valores. Bien. Bueno, acá vamos a hacer, digamos, la información. Primero, nosotros tenemos los valores de los vendedores, pero ahora yo quiero hacer una ponderación dentro de mi información, no más afuera. O sea, no es más sobre el total general, no es sobre el total de la fila, no es sobre el total de columna, es sobre un elemento dentro de la tabla dinámica. Vamos a suponer algo. Espera que un ratito yo voy a pensar. A Raúl, sí, a Raúl anda, no, que no sea Raúl, que sea Rodolfo. Ponerle un poco al nombre de Rodolfo, cambiarle su nombre, ponerle objetivo, ponerle objetivo. Vamos a suponer que en la empresa ustedes tienen un objetivo al que tienen que alcanzar. Y el objetivo es 36,400. Y yo tengo las demás personas con respecto al objetivo. Quiero saber si llegaron o no llegaron al objetivo. ¿Sí? Entonces, 37,100, Raúl superó el objetivo. 39 superó también. 35,700 no llegó al objetivo. Vamos a suponer nomás que el objetivo, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer en vez de suma de monto, la columna que está al lado? Voy a hacer una ponderación llamada diferencia de. ¿Qué va a mostrarme la diferencia de? Me va a mostrar la diferencia de los demás vendedores con respecto al objetivo. En realidad, si estaba Rodolfo, iba a ser con respecto a Rodolfo, ¿sí? Pero como ahora le cambié a objetivo, es como para que me entiendan mejor nomás lo que le estoy diciendo. Vas a darle doble clic ahí en suma de monto y ahora vamos a pasarnos a mostrar valores como, y en mostrar valores como vamos a cambiar de sin cálculo. Vamos a buscarle a una ponderación que se llama diferencia de. Andate nomás hacia abajo porque está más abajo. Ahí está. Diferencia de. No, ese no es. Ese no es. Ese dice porcentaje de la diferencia. Tiene que ser de arriba. Ese, bueno, atienda que. Porque diferencia de y porcentaje de la diferencia de abren tanto el campo base como el elemento base. ¿Qué es el campo base? Es el lugar donde yo voy a ir a ingresar para seleccionar un elemento. Acuérdense que Rodolfo se llama ahora objetivo y yo quiero ponderarle a los demás vendedores sobre el objetivo. Por lo tanto, voy a ir a seleccionarle en el elemento base que está al lado, voy a buscarle a objetivo. Y al seleccionar objetivo, ahora entonces le voy a dar a aceptar. Y en el momento de darle a aceptar, voy a ver que esa columna suma de monto me va a mostrar las diferencias que hay de los elementos de vendedor con respecto al objetivo. Entonces, objetivo no me muestra nada, me muestra vacío ahí en esa columna. Pero Raúl me muestra 700,000. ¿Qué significa 700,000? Que Raúl con sus 37,100,000 está 700,000 encima del objetivo. 36,400 y es un valor en positivo. Lo mismo Juan. Juan está 2,600,000 por encima del objetivo y Andrés está menos 700,000 del objetivo que es 36,400. Entonces esa es un poco una ponderación de un elemento base que yo voy a definir. De hecho, él me mostraba todos los campos de la tabla dinámica, yo podía seleccionar cualquiera, pero en realidad es mejor que yo seleccione sobre algo que estoy viendo en la tabla. Por eso es bueno seleccionar dentro de vendedor a lo que nosotros le llamamos objetivo. Si no le llamábamos objetivo a Rodolfo, iba a decir Rodolfo y yo iba a tener que buscarle a Rodolfo para poder seleccionar. Pero aún así, aunque se llame Rodolfo, el mismo resultado iba a tener. O sea, los valores de los que están por encima de Rodolfo iban a estar en positivo y los que están por debajo de Rodolfo, o en este caso objetivo, iban a estar con el signo negativo dentro de ese valor, ¿sí? Pero así como estoy viendo suma de monto, bueno, a suma de monto quiero que le cambies el nombre. A ese quiero que le llames diferencia sobre objetivo, por ejemplo. Diferencia sobre objetivo o versus objetivo, puede ser también, ¿verdad?
Entonces, esto es lo que normalmente la gente que maneja, digamos, información de la parte comercial quiere poder saber cómo se hace. Entonces, ustedes ya están viendo un poco cuál es la forma de poder plantear de esta manera la información y que se visualice. Lo llamativo de esto es que no tiene un total general esa columna, por ejemplo, ¿sí? Pero fuera de eso es lo que estamos viendo. Bueno. Ahora vamos a hacer doble clic a la columna al lado que tiene lleno de 100% porque vamos a cambiar esa ponderación. Esa ponderación ahora se va a llamar, y pasate nomás otra vez a mostrar valores. Ahí le vamos a buscar al que seleccionaste hace rato, que era porcentaje de la fila, porcentaje, no, ¿cómo era? De la diferencia de, porcentaje de la diferencia de. Ese. Y ese también habilita para ir a seleccionar el objetivo en este caso, ¿sí? Y al darle a aceptar, él entonces va a hacerme la visualización de los valores, pero porcentualmente hablando. Entonces, a lo que vamos es que ese 700.000 representa 1,92 por encima del objetivo. Los 2,600 representan un 7,14 por encima del objetivo. Y los 700.000 negativos representan un 1,92% por debajo del objetivo, ¿sí? Eso es lo que me está mostrando. Entonces, al que dice porcentaje de la fila como título, le vamos a llamar porcentaje versus objetivo. Versus objetivo. Eso era. A esto es lo que yo les decía que iba a ser un tanto más interesante, pero en realidad sigue siendo una ponderación a la cual yo le voy a tener que trabajar más aún para poder ver justamente eso, ¿sí? Y después ya depende de usted que los números en negativo se vean en rojo, por ejemplo, ¿verdad? A lo mejor ahí le podemos hacer un formato condicional que haga que todos los valores que superan, que son menores a cero, se pongan en rojo. Vamos a hacer un poco de eso un ratito. Seleccionamos todos los valores de las dos últimas columnas nomás, de diferencia versus objetivo y de porcentaje versus objetivo. Y ahora andate a formato condicional y ahí entra en reglas para resaltar celdas, que es la primera categoría de arriba, bien, y ahí andate a es menor que. Y en es menor que ponerle cero, ponerle nomás cero. Quiero que note que solamente los negativos están en rojo, pero en realidad vamos a cambiarla a que ese que dice relleno rojo claro con texto rojo oscuro, entra ahí en la flechita y seleccionar relleno, texto rojo, dice uno, ¿sí? Texto rojo, ahí está. Ese le vas a dejar, dale a aceptar. Entonces, no importa qué valores tenga yo en la planilla, todos los que son negativos, porcentuales o números se van a volver en rojo por si acaso esa sea la necesidad que yo tenga de visualizar los negativos en rojo. Si visualizar el negativo con el signo menos ya me sirve, entonces no tenía que hacer ese tema en el formato condicional y listo, ¿sí? Bueno, tenemos todavía tiempito. Selecciona por favor la tabla 5 con su título, vas a copiar y vas a volver a pegar un poco abajo, vamos a hacer una tabla 6, ¿sí? Vamos a hacer una tabla 6. A esa tabla 6 le vamos a llamar, ya no va a ser ponderaciones, en este caso vamos a ver lo que significa el campo calculado. En vez de ponderaciones, entonces ahora vamos a llamar campos calculados. Así luego quiero que le llames, campos calculados. Guión, espacio, son fórmulas personalizadas por el usuario. Le vamos a poner, digamos, porque es la primera vez que estamos viendo. Entonces, fórmulas personalizadas por el usuario. Y entre paréntesis, le vas a poner lo que ahora vamos a hacer. No importa que sea largo la explicación total, después vamos a cambiar si es que no nos gusta. Bueno, a ver, lo que yo decía, entre paréntesis, después de fórmulas personalizadas por el usuario, que ponga entre paréntesis para establecer nomás lo que vamos a hacer nosotros, ¿sí? Bueno, ahí, paréntesis, apertura y vas a escribir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular comisión, no sé cuánto por ciento, 10, no, 10% no, 7%, comisión 7%. Supongamos nomás que a nuestros vendedores nosotros le vamos a pagar una comisión del 7%, entonces eso vamos a calcular. Ojo que mi base de datos no me trae esa información, yo voy a generar esa información, pero voy a generarlo solo en la tabla dinámica. No voy a modificar mi base de datos, porque otra opción también hubiese sido la de poner una columna nueva en la base de datos, calcular el 7% de todas las ventas y cuando ya tenga eso, poner nomás como un campo. No, en este caso yo voy a hacer un cálculo de los campos que tengo en mi tabla dinámica y el resultado ya se va a ver en la tabla dinámica nomás directo, ¿sí? Bueno, uno de comisión 7%, coma, espacio, dentro del paréntesis todavía, ¿sí? Después vamos a hacer, supongamos que de esa venta yo le tengo que restar esta comisión y la diferencia
yo voy a tener que calcular. Entonces la diferencia va a ser ventas menos comisión. Si querés, puede abreviar ventas menos comisión o ponerle todo completo, igual nomás. Ventas menos comisión, pero menos puede ponerle más así con... así está bien porque se tiene que entender ahora que vamos a leer. Ventas menos comisión, déjale nomás así. Después de ventas menos comisión, vamos a suponer que esa venta menos comisión tiene IVA. Entonces yo quiero sacarle el IVA 10%. Entonces, coma espacio IVA 10%. Voy a calcular también como un campo calculado. Y el último, ¿verdad? Y ventas netas. O sea, a esa venta menos comisión le voy a restar el IVA y voy a obtener mis ventas netas. Pero en vez de la coma después del porcentaje, ponerle lo así mismo, Y, ¿sí? Y, IVA 10%, en vez de la coma, Y, ventas netas. Eso. Entonces, de acuerdo a lo que dice dentro del paréntesis, nosotros vamos a calcular 1, 2, 3, 4 campos calculados. Entonces vamos a tener tiempo de entender qué es lo que es el campo calculado. Entonces, dale enter nomás a eso, confirmar, eso es lo que vamos a hacer. Bueno, primero, vamos a eliminar esas dos columnas, diferencia versus objetivo y porcentaje versus objetivo, que ya tenemos en la tabla 5, en la tabla anterior. Entonces, dale nomás quitar, se hace por columna. Entonces, ahí vamos a ir viendo que nos quedamos otra vez con las ventas nomás. Bueno. Ahora, primero tenemos que hacer el campo calculado. Bueno, ¿cómo se hace el campo calculado? No se hace de ninguna de las formas que estuvimos viendo en las demás tablas dinámicas. ¿Por qué? Y porque existe un lugar especial donde se crea el campo calculado. Y eso es lo que vamos a tener que ir a ver. ¿Dónde es? Primero nos vamos a la tabla dinámica. Tenemos que estar en la tabla dinámica porque allá arriba, en la cinta de opciones de analizar y diseño, tenemos que ir a buscarle a un botón especial. Vamos a ir a buscarlo un poco y le voy a decir cómo se llama. Llamado, en tu versión Milagro se llama cálculo, que está ahí a la izquierda de gráfico dinámico. Ese botón. Y en otras versiones, entra un poco ahí adentro, se llama, así como se ve en tu primer botón adentro, campos, elementos y conjuntos. Entonces, dependiendo de en qué versión están haciendo, búsquenle al botón cálculo o al botón campo, elemento y conjunto, que puede ser siempre diferente. Entra ahora en ese botón, por favor, campo, elemento y conjunto, y ahí está en primer lugar campo calculado. El campo calculado entonces es un área distinto donde yo voy a tener que ya crear, dale más un clic, no sé si le diste clic izquierdo o clic derecho. ¿Te salió insertar, veo? Ah, no, ahí está, ahí está. Dice, insertar Salió a campo insertar, calculado. Ah, pero salió luego. Ah, bueno, eso es nuevo, porque antes cuando vos entras en campo calculado te salía esto, pero si ahora ya te dice insertar, bueno, es la única opción que está disponible. Entonces acá quiero que noten algo. Él sugiere cuál va a ser el nombre de su campo calculado y siempre él enumera los nombres de los objetos que él va a crear. En este caso, yo no le voy a llamar campo 1, quiero llamarle, y le vamos a llamar así como dijimos, comisión 7%. Entonces escribí eso dentro del nombre. Así va a aparecer en la tabla dinámica nuestro campo con ese nombre. Entonces, el nombre que nosotros le queremos dar, vamos a tener que escribir ahí. Ahora le tenemos que poner una fórmula. La fórmula aparece vacía, es decir, es igual 0. Yo voy a tener que borrar el contenido de esa fórmula. Voy a dejarle vacío. Siempre traten de hacer esto, ¿sí? Cerear, o sea, vaciar ese lugar. Y a partir de ahí crear de cero su fórmula. ¿Por qué digo esto? Porque si yo no hago eso, y si yo empiezo a crear mi fórmula, puede que ese es igual 0 sea un error dentro de mi fórmula. Y para no crear un error, entonces denle nomás vacío y a partir de ahí generen. Bueno, ¿qué fórmula tengo que calcular? Acuérdense que yo les dije que sobre la venta que cada vendedor hizo, yo le voy a pagar una comisión, yo empresario, supónganse. Entonces yo veo que las ventas están en un campo. ¿En qué campo de todo lo que están ahí abajo están las ventas? Los montos. En el campo monto. Entonces, monto voy a tener que subir a la fórmula. ¿Cómo se sube monto a la fórmula? O con doble clic sobre monto o seleccionando monto y darle insertar campo. Cualquiera de las dos opciones debe subir el nombre del campo a la fórmula. Y una vez que está en la fórmula, voy a multiplicar por la comisión que quiero calcular. Entonces, hace por 7%, ¿sí? El 7% se puede escribir o con el símbolo de porcentaje o como tanto por uno o 7 dividido 100, por ejemplo. O sea, a partir de ahí, todo lo que hagan, él va a formular sobre los datos que están en el campo de monto. Eso es lo que básicamente va a hacer. Ahora, veo que a la derecha hay un botón llamado sumar y allá abajo hay otro botón llamado aceptar. ¿Qué diferencia hay entre los dos? Si yo le doy sumar, dale un poco sumar un ratito.
vamos a ver que ese campo ahora aparece ahí en la lista de abajo, ahí en esa que están todos los campos de la tabla dinámica debajo de tipo de factura. ¿Y con qué finalidad hace eso Excel? Con la finalidad de que yo pueda usar ya ese campo para hacer otro campo más. Y acuérdense que nosotros vamos a hacer 4 campos calculados. El primero estamos haciendo. Por el momento estamos viendo el botón sumar que hizo, ¿verdad? Ni se preocupe. Bueno, ¿qué hace aceptar? Si yo le doy a aceptar, dale un poco a aceptar un ratito, Milagro. Vamos a ver que él carga ahora ese campo dentro de mi tabla dinámica. Y ojo que me sale una columna nueva con el cálculo de cada vendedor, inclusive del total general. Y ahora lo que tenemos que comprobar es si es 7% o no. Bueno, ponete un poco al lado de 2.499.000. Ahí, calcula un poco a ver si hizo bien el cálculo. Es decir, toma el valor de 35.700 y multiplicarle por 7% a ver si te sale ese 2.499. Esto también es algo interesante de entender. Cuando yo selecciono un valor de una tabla dinámica, siempre voy a tener la función importar datos dinámicos. Yo no le expliqué todavía eso en ningún momento a ustedes, por si acaso. No, Milagro, profe. Enrique. ¿No? Bueno, entonces, ojo con eso. Cuando yo uso tabla dinámica y quiero hacer un cálculo con algún valor de la tabla dinámica, yo me voy a encontrar con esto. Y al hacer esto, puedo hacer el cálculo por 7%. Si le das Enter, va a salir el valor. Dale un poco de Enter. Sale más en formato de fecha larga, pero ponerlo más en tanto, ¿cómo es? No en tanto por uno, en el formato de número y corresponde a ese valor. Bueno, ¿qué es lo que va a impedir que yo haga esto? O sea, haciendo esto, ¿qué es lo que se va a impedir? Que yo copie para abajo, hacer un poco el arrastre para abajo de este número para ver si verifica el de los demás valores. Hacer nomás hasta el final. Quiero que notes que él no hace ningún cambio con respecto a los otros datos. ¿Por qué? Y porque estoy seleccionando con la función importar datos dinámicos el valor de la tabla dinámica. Entonces, él mantiene siempre en el mismo lugar la información. Bueno, ¿qué opciones? Dos opciones, una larga, una corta. ¿Cuál es la forma más larga? Entra un poco ahí en esa función donde recién intentaste entrar. Quiero que notes que vendedor y Andrés están como escritos entre comillas doble, ¿sí? Lo que dice, la parte donde dice Andrés, entre comillas doble, quiero que borres un poco las comillas dobles y Andrés también, ¿sí? O sea, le vamos a dejar vacío después del punto y coma. Y ahí quiero que le señales al nombre de Andrés, ahí haciendo clic nomás con tu mouse, ahí en A87 un ratito. Quiero que notes que el nombre del vendedor fue reemplazado de lo escrito por una celda, ¿sí? Al darle Enter, él te va a dar el mismo valor. Pero al hacer esto, cuando copiamos para abajo, él va a empezar a mover los nombres de los vendedores y ahí sí se va a ver el resultado que va a empezar a ser diferente. Dale nomás Enter, Milagro. Y ahora vamos a Disculpa, copiar. Sí, yo tengo que salir. Disculpa. bueno, Enrique, dale. Nos Vale, vemos. gracias. Chao, chao. Cualquier cosita a las Nos órdenes. vemos. Chocito. Gracias, bro. Milagro, Chao. entonces vemos que el cambio que hicimos recién fue justamente para poder visualizar que los datos ahora sí corresponden a los demás vendedores. Esa es una opción. Pero si demasiado largo es hacer esto, ponete un poco al lado del 2400, ahí a la derecha en la celda vacía. Vamos a hacer algo más simple. ¿Qué es lo que hay algo más simple? Crear una fórmula, pero tomando el valor sin hacer clic, sino referenciando la ubicación de la celda. Entonces va a ser más o es igual. Quiero que notes que 35.700 está en la celda B87, entonces quiero que escribas B87, no quiero que hagas clic, quiero que vos escribas B87 y hagas tu multiplicación por 7%. Al darle Enter, está en otro formato, puedes copiarle el formato al lado, no hay problema, ponerle el formato manual, como vos quieras, ahí está, y copias esa fórmula para abajo. Al copiar esa fórmula que ahora no tiene vínculo alguno con importar datos dinámicos, vemos que los resultados son correctos y están bien. Bueno, pero hasta acá hicimos recién uno de los 4 campos calculados. Déjale nomás, todavía ahí con eso ya podemos verificar que es correcto lo que acabamos de hacer. Inclusive pudiste haber copiado una celda más abajo para que el total inclusive te pueda demostrar que es, digamos, los 10.374 de la comisión del 7%. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Otro campo calculado. Lo que ahora viene es hallar las ventas menos comisión. Entonces vamos a entrar a hacer el campo calculador real. Para eso sí o sí tenemos que estar sobre la tabla dinámica. Y ahora sí entramos. ¿Dónde era que entramos para el campo calculado, Milagro? ¿Analizar o diseño? A analizar, profe. Bueno, Disculpame,
¿Vos para cómo está olvidé un Ina de poco de tiempo, repetir. Milagro? Y puedo, por lo menos hasta ahí 10, por ejemplo, profe, Dale, dale, puedo. vamos a tratar de terminar, vamos a tratar de hacer rápido los tres últimos campos calculados. Entrar nomás en analizar, ahí nos vamos a cálculos, ahí elemento y conjunto y campo calculado. Bueno, el siguiente se va a llamar ventas menos comisión, así lo voy a ponerle como nombre, ventas menos comisión. Eso ahora. Ahora vamos a la fórmula. La fórmula va a ser monto menos comisión 7%. Entonces, borrarle ese 0 con el es igual y andar a seleccionarle primero a monto, porque monto es el valor más grande, ¿verdad? Entonces, menos, poner el signo menos y seleccionarle ahora a comisión 7% que contiene lo que queremos restar. No le vas a dar a aceptar, vas a darle sumar. Vamos a hacer ya todos los campos calculados y después vamos a salir y de una vamos a ver todito nuestros campos. Bueno, quiero que notes que ya se ve abajo de comisión 7% la venta menos comisión. Ahora, para hacer el otro, vamos a ponernos en el nombre donde dice allá arriba, donde dice ventas menos comisión, y vamos a poner ya el otro nombre. El otro nombre va a ser IVA 10%, ¿sí? Escribir más, IVA 10%, vamos a borrar la fórmula que tenemos ahí abajo, y la fórmula de este va a ser así. De las ventas menos comisión, lo que nosotros vamos a sacar el IVA. Entonces vas a seleccionar ventas menos comisión, que está ahí abajo de comisión 7%, en la lista de abajo, ahí. Y a ese le vas a hacer dividido 11. ¿No, bravo? Sí, dividido 11. ¿Por qué dividido 11? Porque el IVA está incluido dentro de ese monto y nosotros queremos saber cuánto es el IVA nomás, ¿sí? Entonces, ahí le vas a dar sumar otra vez al botón de la derecha. A la derecha de la fórmula, muy bien. Y ahora viene nuestro último campo calculado. Nuestro campo calculado, por último, se va a llamar ventas netas, ¿sí? Entonces, borrarle el más IVA 10%, escribirle ventas netas y abajo la fórmula también va a cambiar y la fórmula va a ser ventas menos comisión menos IVA 10%. Ventas menos comisión, esa, menos IVA 10%. Y ahora sí podemos darle a aceptar. Al darle a aceptar, todos los tres campos calculados que hicimos se va a tratar de ver, pero esto también te quiero explicar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos información que está pegada a la tabla dinámica, que no es tabla dinámica, Excel nos advierte que encuentra datos próximos a la tabla, que se pueden perder si vos le decís que sí. Pero ¿qué pasa si le decís que no? Decirle un poco que no un ratito, te voy a mostrar nomás algo. Si le decís que no, él va a actualizar la tabla, pero no lo va a mostrar a propósito. ¿Por qué? Porque le dijiste que no querés perder esos datos que están próximos a la tabla. Entonces te da chance de poder ir a seleccionar esas dos columnas que están al lado. Andamos por seleccionar a propósito, seleccionar los dos valores y cortar. Cortar y llevarle una, dos, tres columnas más a tu derecha, llevarle. Y pegarle ahí. Porque acá lo que hiciste fue, le salvaste nomás a esa información para que no desaparezca. Y ahora, ¿cómo haces ver, visualizar los campos que ya se actualizaron? Andate un ratito a tu tabla y dale a actualizar. Al darle a actualizar, él te va a mostrar los campos que no se pudieron mostrar hace rato porque vos le dijiste que no. ¿Qué iba a pasar si le decías que sí? Él iba a ver los campos y iba a borrar la información que estaba, digamos, detrás, que ahora vos cortaste y pegaste. Entonces, esto es algo interesante de entender, que a veces la tabla va a crecer y la información que está pegada a la tabla puede perderse si vos le decís que sí, porque siempre te va a lanzar esa pregunta de si querés o no querés salvarla a esa información. Y no es para ir a cortar y llevarlo a otro lado, y sí es para borrar nomás directamente porque se va a copiar encima los otros datos. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Entonces, así como comprobamos comisión 7%, ojo, yo no necesito que compruebes, pero si por ahí quieres comprobar si los valores están bien, y hay que hacer nomás las fórmulas manuales para ver si la demás información están bien o no. Pero ahora vamos a confirmar de otra forma. ¿Cómo vamos a confirmar? A ver, para entender. Se supone que ese 148.200 le contiene la comisión. Y si yo resto la comisión, voy a obtener suma de venta. Entonces, ¿a qué es lo que voy? Si selecciona ese 10.374, que es el total de suma de comisión 7%, y si selecciona el 137.826, seleccionan por esos dos totales, la suma de esos dos totales tiene que ser 148.200. Si miras en tu barra de estado, tiene que decir ese importe, ¿sí? Y Sí. lo mismo, ese 12.529, que él iba a 10% con suma de ventas netas. Si seleccionas esos dos últimos totales, te tiene que dar 137.826.
si es que esto está bien, digamos, ¿verdad? Y si eso es lo que se ve en la barra de estado, entonces quiere decir que eso está bien. Ojo que hicimos así algo rápido nomás, tanto para la configuración del campo calculado, para saber qué es, cómo se visualiza y también cómo se muestra la información. Y con respecto a este tema de los datos que están próximos a la tabla dinámica también, ¿verdad? Bueno, todos tus campos calculados se llaman suma de, suma de, suma de. Quiero que le selecciona toditos los nombres de tus campos calculados y les hagas el cambio de una sola. A los campos calculados nomás, los títulos. Desde C86 hasta F86. Bueno, y vas a hacer control L. En control L vas a escribir en buscar suma de, suma espacio de, y abajo no vas a escribir nada. Y dale a reemplazar todos. Bueno, atendé que algo. Dice que se reemplazaron que se hizo 4 reemplazos. Dale a aceptar y dale a cerrar. Y ahí estamos. Cada título ahora dice lo que dice nuestra fórmula, ¿sí? Comisión 7%, ventas menos, ¿qué era ese? Menos comisión, IVA 10% y ventas netas. Entonces tengo en una sola tabla información que no aparece originalmente en la base de datos, sino se genera por mi propia idea, por mi propia mano, por llamarla de alguna forma. Si yo genero de acuerdo a la necesidad que tengo de darle, digamos, información extra a mi información. Y bueno, con esto estamos terminando. Milagros, yo te agradezco mucho. Enrique salió nomás rápido, pero porque tuvo trabajo. Entonces, yo te voy a estar procesando este último video. Te voy a estar pasando, si no es hoy, mañana. Y aparte, les voy a estar pasando también los certificados. El certificado tuyo, el de Andrea y el de Enrique. Por más que Andrea de repente no estuvo en todas las clases, igual le voy a emitir su certificado con el compromiso de que ella pueda básicamente desarrollar las clases en los videos, digamos, ¿verdad? Y también le voy a pasar una copia al jefe ahí de recursos humanos, creo que era, ahora mismo no me acuerdo el nombre, seguro que vos te acordás. Vareiro puede ser. Víctor, Víctor Víctor Vareiro, ¿verdad? Vareiro. A Víctor Vareiro Sí, para que él tenga también legajo, digamos, de ustedes que terminaron el curso y los súper, certificados y todo eso, ¿sí? súper bien, Cualquier profe. consulta, cualquier duda que no estén dentro de los videos de las clases, eso estoy yo a las órdenes. Vos me haces nomás la pregunta por WhatsApp, por correo, de cualquiera de la forma. Yo voy a tratar de darte una mano siempre en alguna que otra planilla que te cree problemas y que necesite básicamente una ayuda. Contá conmigo, no hay ningún problema para poder hacer ese tipo de consultas gratuitas y en cualquier momento. Así es que nos encontramos a las órdenes. Yo te agradezco mucho, Milagro. Gracias por el tiempo y la Profe, paciencia. Sí, decime. una última consulta. Esta ¿Cómo no? parte que hicimos reemplazar suma de y le Sí. dimos en reemplazar todos, esa Ujú. parte es lo que no me quedó claro. ¿Qué hizo? ¿Para qué? Bueno, te explico. Este comando con control L llama nomás a lo que nosotros también le encontramos allá arriba. Si mira ahora mismo allá arriba en tu cinta de opción al último dice buscar y seleccionar. Este comando también sale cuando nosotros entramos en ese botón. Pero este comando sirve justamente, entramos ahí, buscar y seleccionar, y ahí el segundo dice reemplazar. Es llegar hasta ahí nomás. Control L es su teclado abreviado nomás. Bueno, ¿qué hace reemplazar? Reemplazar es una herramienta que te pide que busques algo y reemplaces con otra cosa. Como nosotros en todos los títulos teníamos suma de venta, suma de comisión, suma de IVA, el suma de lo que nosotros queríamos sacarle de circulación de esos títulos, ¿sí? Entonces lo que hicimos fue, primero seleccionamos todos los encabezados. Segundo, escribimos suma de. Ojo que suma de, vos escribiste todo en minúscula y no estaba todo en minúscula, estaba como título, es decir, la primera letra en mayúscula y lo demás en minúscula. Pero igual nomás hizo el reemplazo. O sea, a lo que voy nomás, no importa si no está exactamente igual escrito, pero que tenga los mismos caracteres es lo importante. Luego, Mm, abajo le dijimos nosotros que queríamos que reemplace con, bueno, con qué, y no le escribimos nada. Entonces, al no escribir nada, lo que indirectamente vos le estás diciendo a Excel es que querés borrar eso de los lugares donde aparece suma de. Y eso es lo que hicimos. Es una forma, es un método nomás de hacer borrados rápidos de una sola en varias celdas, ¿sí? Entonces, si yo en reemplazar con le ponía, no sé, cualquier palabra, Pedro, entonces todo iba así, Pedro comisión 7%, Pedro venta, Pedro IVA, Pedro ventas netas. Y
Si no le puse nada, entonces lo que indirectamente le digo, bueno, eliminame suma D de todas las celdas. Básicamente lo que hicimos fue eso. Por eso cuando le dijimos Ah, reemplazar todo, nos mostró salieron 4. Sí. que de todo lo que seleccionamos, él encontró 4 y hizo 4 reemplazos. Eso era lo que decía. Entonces cuando le dimos a aceptar, volvió a mostrarnos el panel y al darle a cerrar pudimos ver que eso ya estaba hecho, ¿sí? Ya desaparecieron los suma D. ¿Por qué hicimos desaparecer suma D? Y porque son pues los nombres que por defecto Excel le pone en su... en el nombre que nosotros le hagamos, digamos, él le vuelve a poner porque es la operación predeterminada de cada uno de los resúmenes rápidos que hace en la tabla dinámica. Nada más que eso, ¿sí? Y bueno, Sí, gracias, profe. seguimos. Cualquier cosita, Gracias, Milagro en profe. contacto y yo te voy a pasar correo lo que ya te dije, ¿sí? Un placer Dale, un y gusto. hasta cualquier momento, ¿sí? Igualmente, profe. Hasta Chaucito. luego. Chao, chao.